La noche se cerraba sobre el espeso bosque como un manto oscuro y denso. Mis pasos resonaban en la penumbra mientras caminaba por el sendero, apenas iluminado por la débil luz de mi linterna. Como guardabosques, estaba acostumbrado a las noches solitarias, pero esta vez algo en el aire me inquietaba. Había escuchado rumores entre los lugareños sobre sucesos extraños en este bosque, pero siempre había descartado esas historias como simples cuentos de pueblo. Sin embargo, esa noche, una sensación helada se apoderó de mi espina dorsal, como si estuviera siendo observado por algo que no pertenecía a este mundo. Continué mi patrulla, tratando de ignorar la incomodidad que me acosaba. El bosque parecía cobrar vida con susurros y crujidos. Los árboles se retorcían y sus sombras se alargaban, creando figuras grotescas que parecían acecharme desde la oscuridad. Mi linterna parpadeaba intermitentemente, como si la propia naturaleza del bosque intentara apagar mi única fuente de luz. De repente, un chillido agudo perforó la noche. Mis sentidos se agudizaron mientras me dirigía hacia el sonido. La linterna iluminó un claro donde yacía un antiguo cementerio, casi devorado por la maleza y olvidado por el tiempo. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y las cruces torcidas se alzaban como espectros silenciosos. Me estremecí al notar una figura encorvada al final del cementerio. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba con cautela. Entre las sombras, vi una silueta fantasmagórica que se balanceaba suavemente, como suspendida en el aire. Era una muñeca vieja y rota, atada a una rama baja por una cuerda raída. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras contemplaba la escena. Aquella muñeca desgastada no podía haber emitido el chillido que había perturbado la noche. Algo más estaba en juego. Mis instintos de supervivencia se activaron y decidí regresar al sendero principal. Mientras caminaba, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, como si las ramas y hojas se entrelazaran para formar una barrera invisible. La sensación de ser observado se intensificaba y un susurro incomprensible se filtraba en mi mente. Mi respiración se volvía rápida y superficial, y la linterna ahora apenas emitía un resplandor débil. De repente, emergió ante mí una sombra indistinta. Una figura espectral se deslizaba entre los árboles, con ojos que brillaban en la oscuridad como dos luciérnagas malévolas. Traté de gritar, pero mi garganta estaba cerrada por el miedo. La figura se acercaba lentamente, susurros ininteligibles resonando en mi cabeza. Logré dar media vuelta y corrí tan rápido como mis piernas podían llevarme. La oscuridad del bosque parecía devorarme, y las ramas se agitaban como garras tratando de atraparme. Mis pulmones ardían, pero la presión en mi espalda no disminuía. Finalmente, emergí del bosque en un claro iluminado por la luna. Miré hacia atrás, pero la figura ya no estaba allí. El susurro en mi mente se desvaneció gradualmente, pero la sensación de malestar persistía. Miré al cielo, buscando alguna explicación en las estrellas, pero solo encontré un negro infinito que parecía absorber mi propia cordura. Regresé a la cabaña del guardabosques, tratando de convencerme de que lo que había experimentado no era más que fruto de mi imaginación. Sin embargo, cuando entré, me encontré con una escena aún más inquietante. En la mesa de la cocina, una antigua caja de música tocaba una melodía lúgubre por sí sola. No recordaba haberla dejado allí, y su presencia solo aumentaba mi paranoia. La caja de música se detuvo abruptamente, y en ese silencio repentino, escuché pasos arrastrándose detrás de mí. Con el corazón en la garganta, me giré lentamente para encontrarme cara a cara con la muñeca del cementerio. Sus ojos desgastados parecían arder con una luz sobrenatural. Un susurro helado llenó la habitación mientras la muñeca alzaba su cabeza hacia mí. «Guardián del bosque», susurró en un tono sepulcral. «Has despertado algo que no debería haber sido perturbado». La muñeca se lanzó hacia mí, y el mundo a mi alrededor se volvió una espiral de oscuridad. Desperté en el bosque, en el mismo claro donde había corrido desesperado. No había rastro de la muñeca ni de la caja de música. Todo parecía normal, pero la sensación de que algo estaba observando desde las sombras persistía. Desde esa noche, nunca más volví a adentrarme en ese bosque. Los rumores entre los lugareños sobre sucesos extraños se intensificaron,
Pero yo sabía que había algo más, algo que no pertenecía a este mundo y que por error había sido liberado por mi propia curiosidad. Ahora, solo me quedaba vivir con el recuerdo de esa noche espeluznante y la certeza de que el bosque guardaba secretos que la humanidad no estaba destinada a conocer. La densa neblina se aferraba a los árboles como un sudario fantasmal cuando inicié mi patrulla nocturna como guardabosques. A pesar de las numerosas noches que había pasado solo en el bosque, esa sensación de inquietud persistía. La luna llena titilaba entre las ramas, arrojando sombras distorsionadas sobre el camino angosto. Como guardián de este rincón apartado, siempre había considerado el bosque como mi santuario, pero esta noche la calma habitual se había transformado en algo siniestro. A lo lejos, los aullidos de coyotes se mezclaban con el susurro del viento, creando una sinfonía tétrica que erizaba mi piel. Caminé con mi linterna en mano, la luz parpadeante revelando fragmentos fugaces de la naturaleza circundante. Las hojas crujían bajo mis botas, y mi aliento se condensaba en el aire gélido. Una presión palpable flotaba en la atmósfera, como si el bosque mismo estuviera conteniendo un secreto oscuro. Mis ojos se posaron en una silueta distante, una figura humana, apenas visible entre los árboles. Mi pulso se aceleró, y mi mano instintivamente se posó sobre la empuñadura de mi linterna. Cuando iluminé el área, la figura desapareció, dejando solo sombras vacías. Decidí seguir mi camino, atribuyendo la aparición a mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero a medida que avanzaba, una sensación de ser observado me acompañaba, como si cientos de ojos invisibles estuvieran clavados en mi espalda. La neblina se espesaba, envolviéndome en un abrazo húmedo y asfixiante. De repente, el sonido de un llanto infantil rompió la quietud de la noche. Mis oídos se crisparon ante la melodía desgarradora, y mi instinto de protector me llevó a seguir el lamento. La linterna oscilaba con mi mano temblorosa mientras me adentraba en la oscuridad. El llanto me guió hasta un claro en el bosque. En el centro, una figura encorvada sostenía algo en sus brazos. Mi luz reveló la forma de una mujer, vestida con harapos y con largos cabellos enredados. Su rostro estaba oculto entre sombras, pero su lamento continuaba, penetrando en mis pensamientos. «¿Estás bien?», pregunté con cautela, pero la mujer no respondió. Continuó llorando con una intensidad que parecía desgarrar el tejido del universo. Me aproximé lentamente y extendí la mano hacia ella. Entonces, el llanto se detuvo abruptamente y la mujer alzó la cabeza. Su rostro, desprovisto de ojos y boca, me miró con un vacío aterrador. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando sus cuencas vacías parecieron absorber la luz de mi linterna. Retrocedí con horror, pero la mujer siguió mi movimiento con precisión sobrenatural. Sus brazos se extendieron hacia mí, y su lamento retumbó en mi mente como un eco infinito. Me alejé tropezando, incapaz de apartar la vista de esa abominación que me observaba sin ojos. En un intento desesperado de escapar, corrí a través del bosque. Los árboles se cerraban a mi alrededor, sus ramas retorcidas como garras que intentaban atraparme. La neblina se espesaba aún más, distorsionando la realidad a mi alrededor. El lamento de la mujer resonaba en mis oídos, como si estuviera en todas partes, persiguiéndome. Finalmente emergí en un claro iluminado por la luna. La neblina se desvaneció como un mal sueño, y el bosque pareció recobrar su serenidad momentánea. Jadeando me apoyé contra un árbol, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Era real o producto de mi fatigada mente? El silencio se cernió sobre el claro, interrumpido solo por el susurro del viento. De repente, un susurro diferente captó mi atención. Una voz apenas audible que susurraba mi nombre desde la oscuridad del bosque. Con el corazón en la garganta, me di la vuelta para enfrentar el origen de ese murmullo. Allí, entre los árboles, emergió una procesión de sombras, figuras humanas sin rasgos reconocibles, caminando en una marcha lúgubre y sincronizada. Sus ojos brillaban con una luz apagada, y su presencia emanaba una fría malevolencia. Al frente de la procesión, reconocí a la mujer sin ojos que había encontrado en el claro anterior.
Su vacío semblante se volvió hacia mí, y un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Las sombras avanzaron hacia mí, susurros indescifrables llenando el aire. Sin pensar corrí en la dirección opuesta, pero las sombras parecían seguirme, como si fueran extensiones de la oscuridad misma. Mi aliento se volvió entrecortado, y mis piernas temblaban bajo el peso del terror. Tropecé y caí al suelo, pero antes de que pudiera levantarme, las sombras me rodearon. Sentí sus presencias frías y etéreas, susurrando palabras sin sentido en mi mente. Cerré los ojos, esperando el inevitable final. Cuando volví a abrirlos, estaba solo en el bosque. La procesión de sombras, la mujer sin ojos, todo había desaparecido. El silencio regresó, interrumpido solo por el murmullo del viento entre las hojas. Tiempos después, abandoné mi puesto como guardabosques. El bosque ya no era el refugio sereno que alguna vez conocí. La noche en que encontré a la mujer sin ojos y las sombras me persiguieron había dejado una marca imborrable en mi alma. El bosque ahora era un lugar de misterios insondables y horrores inimaginables, y yo, un testigo atormentado de secretos que deberían haber permanecido ocultos en la oscuridad eterna. La luz de la luna filtraba tímidamente entre las ramas del denso bosque mientras caminaba, mi linterna iluminando un sendero apenas visible. Como guardabosques, estaba acostumbrado a la soledad de la noche, pero esa noche era diferente. Una sensación de inquietud se aferraba a mí, como si el propio bosque estuviera exhalando susurros inquietantes. Había escuchado historias entre los lugareños sobre un antiguo espíritu que habitaba en las profundidades del bosque. La leyenda hablaba de una sombra errante que acechaba a los desprevenidos, atrapándolos en una espiral de oscuridad. Siempre había descartado esos cuentos como meras supersticiones, hasta esa noche. Mientras avanzaba por el sendero, un crujido seco rompió el silencio. Instintivamente me detuve y dirigí mi linterna hacia la oscuridad. No había nada, solo la penumbra entre los árboles, pero algo en la atmósfera había cambiado. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Continué mi patrulla, intentando deshacerme de la inquietud que se apoderaba de mí. El bosque estaba envuelto en un silencio ominoso, solo interrumpido por el suave susurro del viento entre las hojas. Cada paso que daba resonaba en la quietud de la noche, creando una sinfonía inusualmente perturbadora. De repente, la linterna parpadeó, como si la oscuridad misma intentara devorar su luz. Miré a mi alrededor, sintiendo la ansiedad apoderarse de mí. Fue entonces cuando vi una figura entre los árboles, una sombra oscura que se movía con gracia y sin emitir sonido alguno. «Hola», llamé, mi voz resonando en el bosque. La figura no respondió. Simplemente continuó deslizándose entre los árboles como un espectro. Me decidí a seguirla, sintiendo una extraña atracción hacia aquella sombra misteriosa. A medida que avanzaba, el bosque parecía cambiar a mi alrededor. Los árboles adquirían formas retorcidas y las sombras se volvían más densas. La figura se alejaba constantemente, pero nunca fuera de mi alcance visual. Cuanto más la perseguía, más la atmósfera se volvía opresiva, como si el mismo bosque estuviera conspirando en mi contra. De repente, la figura se detuvo en un claro iluminado por la luz de la luna. Mis pasos vacilaron y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La sombra se volvió hacia mí y en ese momento supe que no estaba solo. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. La figura permaneció en silencio, pero sentí su presencia intensificarse a mi alrededor. El claro parecía vibrar con una energía indescriptible. De entre las sombras emergió una voz susurrante, resonando en mi mente como un eco lejano. «Guardián de la noche, has despertado al antiguo espíritu que mora en este bosque». Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de pavor se apoderó de mí. La figura comenzó a desvanecerse, dejándome solo en el claro. El viento soplaba con fuerza, llevándose consigo ecos incomprensibles. Entonces, una risa apagada resonó a mi alrededor. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en el claro. La risa persistía, como si las sombras mismas se burlaran de mi desconcierto.
Decidí regresar al sendero, pero la oscuridad del bosque había cambiado. Las sombras danzaban de manera inusual, adoptando formas grotescas y amenazadoras. Mis pasos se volvieron frenéticos, pero el sendero parecía no tener fin. La risa seguía persiguiéndome, resonando en cada rincón del bosque. Desesperado, corrí sin rumbo fijo, pero las sombras se cerraban a mi alrededor, como un enjambre hambriento de mi cordura. Tropecé y caí al suelo, sumergido en la oscuridad que me rodeaba. La risa se intensificó, como si las sombras estuvieran celebrando mi caída. Cuando recobré el sentido, me encontré en un lugar completamente diferente. Estaba en el corazón del bosque, rodeado por árboles que se alzaban imponentes hacia el cielo sin estrellas. La risa seguía resonando, pero ahora era más siniestra, como un eco proveniente de las entrañas del mismo bosque. En medio de la negrura, emergió una figura. Era la sombra que había perseguido, pero ahora su forma era más definida. Una figura encapuchada con ojos que brillaban con una luz inhumana. «Has liberado al espíritu que mora en este bosque», dijo con voz gutural. «¿Qué eres?», pregunté, temblando de miedo. La figura se acercó lentamente, y la risa se fundió con el viento, creando una sinfonía de terror. «Soy la oscuridad que acecha en los rincones olvidados. Soy el eco de las sombras que te sigue en la noche. Has sido elegido como guardián, pero también como presa». La figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo en la penumbra interminable. No sé cuánto tiempo pasé perdido en ese bosque eterno. Las sombras danzaban a mi alrededor, susurros incomprensibles llenaban el aire. La risa persistía, como un eco que se repetía en mi mente una y otra vez. Esa noche cambió mi vida para siempre, convirtiéndome en el guardián de un secreto oscuro, prisionero de las sombras que se ocultan en la profundidad del bosque. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.